Antes de comenzar este vídeo, quería informaros que Infoblogger participa en los premios 20 blogs del diario 20 minutos, así que en la descripción del vídeo os dejaré las instrucciones para votar si queréis. Y ahora vamos a meternos de lleno. La izquierda en España tiene la particularidad de ser única en Europa, al menos en algunos aspectos. Todo país avanzado y civilizado que se precie tiene en sus parlamentos a dos grandes partidos, un centro-izquierda y un centro-derecha, además de varias pequeñas formaciones que complementan el arco y representan a los ciudadanos que son minoría. En otros países las fuerzas están más repartidas, pero todas ellas en un marco de respeto a los valores y a la ley, la mayoría de ellas, aunque unas sean más extremistas que otras. Pero lo que ocurre en España es algo insólito, ya que en nuestro Congreso de los Diputados ocurren cosas que no suceden en otros países. Pero vamos a ponernos en antecedentes, sobre todo el sobre cuándo y cómo comenzó toda esta vorágine populista e izquierdista que no tiene comparación con otra época vivida en la democracia. Y todas las explicaciones tienen un mismo factor común, el origen de todo, el Partido Socialista Obrero Español. En este vídeo me he propuesto desenmascarar a este partido, que es la razón que ha provocado la mayoría de infortunios vividos en nuestro país. Un partido con una historia negra y que ha manejado el país a su antojo y que la gente realmente no lo percibe como algo peligroso, ya que si algo tenemos los españoles es memoria a corto plazo. Pero hoy vamos a repasar la historia del PSOE, todos sus destrozos y toda su corrupción, porque aunque ahora vayan de partido impoluto, el PSOE es el partido que ha acumulado la inmensa mayoría de los casos de corrupción de España. Un partido en el que se ha robado a manos llenas y que ahora vienen a regenerar la política. Pero como en un solo vídeo es imposible meterlo todo, en esta ocasión voy a dividirlo en dos. Así que aquí empieza la oscura historia del PSOE, parte 1. El PSOE tiene un oscuro pasado tras de sí que no les conviene recordar, y cuando lo hacen, lo maquillan a su antojo. Remontémonos a la etapa de la Segunda República, que es la primera vez en la que el PSOE alcanza el poder gobernando con las fuerzas de izquierdas que ganaron las elecciones en 1931. A partir de ahí se redactó una nueva constitución y, lo más importante, se persiguió a la Iglesia Católica, se quemaron los conventos e iglesias y se asesinó a sacerdotes y a monjas, y también se persiguió a la oposición derechista. Ya agonizando el bienio reformista, Largo Caballero del PSOE, el Lenin español, creó un grupo paramilitar en las Juventudes Socialistas llamado los Batallones del Chiviris, que se dedicaban a sembrar el terror en las calles. En apenas 7 meses agredieron a multitud de la disidencia derechista y asesinaron a muchos falangistas, aunque quizás el más cruel asesinato perpetrado por las Juventudes Socialistas fue el de Juan Cuéllar, que fue disparado, apuñalado, e incluso hay testigos que dicen que la socialista Juanita Rico orinó encima de su cadáver, la cual fue asesinada después tras la respuesta de la Falange a estos asesinatos. Pero como iba diciendo, todo se enmarca en la recta final hacia las elecciones de 1933, en las que se auguraba el triunfo de la derecha. Y ya sabemos lo nerviosa que se pone la izquierda cada vez que la derecha está cercana al poder. Pero no acaba aquí la violencia y los crímenes del PSOE, aunque realmente he sido demasiado benevolente y me he saltado bastantes. El 23 de julio de 1933, Largo Caballero le dijo a las Juventudes Socialistas que el PSOE aspiraba a conquistar legalmente el poder, pero que si no lo conseguían, irían a la dictadura del proletariado. Toma democracia. Si ganamos bien y si no, asaltamos el poder. Y efectivamente así ocurrió. La Ceda de Gil Robles ganó las elecciones en noviembre del 33 y la izquierda y el PSOE no aceptó el resultado e impidió la formación del gobierno, por lo que este tuvo que ser entregado a Alejandro Lerroux. Así que los socialistas prepararon durante todo el año una sublevación militar para derrocar al gobierno democráticamente elegido, con la intención de provocar una guerra civil que les devolviera el poder e instaurar el Estado socialista que anhelaban. Todo esto coordinado con los independentistas de Cataluña, que a su vez dieron otro golpe, apoyado por el PSC, proclamando la República Catalana, y que fue duramente reprimido por la República. Es exactamente lo mismo que hizo Franco después en el 36, con la diferencia de que su golpe triunfó y el del PSOE no, lo que convierte a ambos en exactamente lo mismo. Fue su primer gran golpe de Estado, aunque a nivel nacional fue un fracaso. En Asturias sí hubo una auténtica guerra con más de 1000 muertos. 1000 muertos que estarán en la conciencia del PSOE. Como he dicho, nada distingue al PSOE en esta época de Franco. El PSOE se alzó en armas contra un gobierno legítimo y Franco hizo exactamente lo mismo 2 años después. Y llegó en 1936, donde ganó el Frente Popular con apenas un punto de diferencia sobre la derecha, pero el ambiente prebélico era irrespirable incluso antes de las elecciones. Y tras estas y su ajustado resultado, continuó la violencia, pero ya a un nivel superior,
donde se sucedieron asesinatos, represalias, violencia callejera por ambos bandos, pero el hecho que finalmente desencadenó la guerra civil fue el asesinato del diputado Calvo Sotelo por parte de la escolta socialista de Indalecio Prieto, que previamente había sido amenazado de muerte por el diputado del PSOE Ángel Lagarza. Calvo Sotelo fue asesinado en represalia por otro asesinato previo cometido por la Falange, pero la diferencia es que la Falange hoy en día no son nada y el PSOE ha gobernado 21 años de nuestra democracia. Como decía, este asesinato fue el que desencadenó el alzamiento en armas de Franco y por consiguiente la guerra civil. Y no podemos olvidar las famosas checas, dirigidas por integrantes del PSOE o la CNT, entre otros, que se dedicaban a encarcelar y torturar a todo el que era sospechoso de pertenecer al bando nacional. Tras 36 años en la clandestinidad, con la democracia llegó la legalización de todos los partidos políticos y el PSOE en el 79 abandonó el marxismo, ya que todos sabemos que la pasta para el resurgimiento del Partido Socialista la puso el PSD alemán y una de las exigencias fue el abandono del bolchevismo. Bien, vamos con el siguiente golpe de Estado que llevó al PSOE al poder, porque una característica del PSOE es que siempre han llegado al poder mediante golpes de Estado, perpetrados por ellos o por otros. Así que vamos con el 23F. Y es que es imposible saber qué ocurrió antes de esa fecha y qué provocó aquel intento de golpe de Estado. Pero como siempre, algunos nos quieren hacer tragar la versión oficial. Pero lo cierto es que hay pruebas e indicios más que evidentes de que fue todo una pantomima y que lo que realmente ocurrió es que fue todo una conspiración para derrocar a Adolfo Suárez. Sí, ese presidente al que se le ha dedicado un aeropuerto y realizado funerales de Estado, pero que en su época fue el presidente más vilipendiado de la historia y que todos los partidos, junto al rey y junto al PSOE a la cabeza, conspiraron para hacer caer. La oposición del PSOE a Suárez fue la más vil jamás vista en un congreso, con insultos e infamias pocas veces vistas en el Parlamento. Pero lo que realmente ocurrió, según varios historiadores, es que el 23F solo fue una consecuencia de esa conspiración armada por la oposición, con el PSOE de locomotora, para formar un gobierno de concentración que hiciera caer a Adolfo Suárez. Un gobierno presidido por el general Armada y con miembros del PSOE, UCD y el Partido Comunista. Se dice que Tejero no aceptó la presencia de socialistas y comunistas en aquel gobierno y de ahí la chapuza del golpe de Estado aquella noche. Evidentemente fue todo mitigado y aquí no ha pasado nada, pero aquella intentona golpista consiguió algo mucho más importante: infundir de nuevo el pánico a la vuelta del fascismo, el miedo a que Franco podía volver. Toda España había visto a través de la televisión que aquello podría ser posible y por supuesto hubo un beneficiado. Al infundirse este miedo ocurrió lo que se esperaba, que la población giró a la izquierda, es decir, al PSOE, provocando la mayor victoria electoral de la historia de España con 202 diputados en las Cortes. El PSOE, como todos sabemos, gobernó España durante 14 años, aunque solo alcanzó la mayoría absoluta en sus dos primeras legislaturas, pero aún así gobernaron sin problemas las siguientes mediante acuerdo con las fuerzas de izquierdas. El avance del PP desde su creación en el año 69 no fue algo que preocupara a Felipe González por aquella época. La corrupción del PSOE estaba institucionalizada, la economía estaba en descomposición, el paro disparado y aún así los socialistas seguían ganando las elecciones. En 1996 el Partido Popular alcanzó la victoria, aunque con un muy estrecho margen, apenas 1,5 puntos. Pero el PSOE no le preocupó en exceso. Una victoria tan limitada tenía los días contados. No les sería complicado alcanzar el poder 4 años después y mientras renovar la casa durante todo ese tiempo. Todo estaba en orden. Ningún socialista pensaba que un pueblo aterrorizado por 40 años de fascismo fuera a confiar más de 4 años en un partido de derechas. De ahí la existencia de los socialistas en vincular al PP con el franquismo. Pero la sorpresa fue mayúscula en el año 2000, que es el año en el que comenzó todo esto. Nadie preveía la aplastante mayoría absoluta de Aznar. Los socialistas observaron atónitos que la derecha podía gobernar España, que podía ganar elecciones y además por mayoría absoluta. Había comenzado el bipartidismo y el PSOE puso de nuevo la maquinaria del fango en marcha para volver al poder y así evitar un nuevo año 2000. La convulsa segunda legislatura de Aznar estuvo marcada por 3 hechos de especial relevancia: la guerra de Irak, el accidente del Prestige y por supuesto los atentados del 11M. Ni la macrocampaña contra el gobierno por la guerra de Irak, donde mareas ingentes de personas dirigidas por el PSOE inundaron las calles bajo el lema archiconocido de no a la guerra, ni el desastre ecológico sin paliativos del petrolero Prestige, que también fue utilizado por el PSOE, hicieron catapultar a los socialistas. Al contrario, el PP seguía dominando las encuestas y acercándose a una nueva mayoría absoluta, y el PSOE seguía hundiéndose. La desesperación era total. Quizás pocos recuerdan al hoy
mediático Antonio Miguel Carmona, cuando allá por 2002, cuando era diputado regional, tuvo que presentar su dimisión al ser pillado infraganti proponiendo hundir otro Prestige para conseguir votos. Se excusó en el tono informal de la conversación. Tampoco el cambio de líder a un joven José Luis Rodríguez Zapatero hicieron que los populares bajaran de las encuestas. La campaña electoral del 2004 comenzó con el PP aventajando de nuevo a un PSOE que no tenía ninguna opción de alcanzar el poder, a menos que ocurriera un vuelco electoral sin precedentes como efectivamente ocurrió. El 11M. No entraremos demasiado en la autoría de los atentados y la posterior investigación chapucera, plagada de irregularidades y pruebas falsas, y otras como los propios trenes destruidos a las 48 horas del atentado. Lo que vamos a contar es cómo, igual que el 23F, a quién benefició esto, y una vez más fue al PSOE. Fue la guinda del pastel a 4 años intentando hacer caer al gobierno, que provocó un vuelco electoral sin precedentes y provocando por fin la vuelta al poder de los socialistas. Los 3 días posteriores a los terribles atentados fue la campaña electoral de los socialistas concentrada en 72 horas. La infame utilización por parte del PSOE de los atentados y convertir el dolor de las víctimas en política y la culpabilización de los atentados al gobierno captó millones de votos de millones de personas, provocando una revolución en los prolegómenos de unas elecciones que realmente no se preveían con grandes cambios. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga siempre la verdad. Mañana los españoles tenemos la ocasión, con nuestra participación en las elecciones generales, de homenajear a las víctimas y de reforzar una vez más nuestras convicciones comunes, la paz y la libertad. Lo más torticero de todo fue olvidarse ipso facto de que los responsables de esta masacre fueron los que pusieron las bombas, los terroristas. La opinión pública compró que el culpable había sido Aznar por su participación en la guerra de Irak. Este argumento encierra tras de sí algo demoledor, la justificación de los terroristas en su legítimo derecho a matarnos por haber participado en la guerra. No queremos más guerra y no queremos al gobierno del PP. El 90% de los españoles dijimos no a la guerra y lo volvemos a repetir, y estas son las consecuencias. Pero dio igual, millones de personas aceptaron esto. El objetivo del PSOE ya estaba cumplido, estaban en el poder, y ahora había que poner en marcha la maquinaria para infundir de nuevo el miedo a la derecha, tal y como ocurrió el 23F, para evitar otro año 2000. Obviamente no contaban con la crisis. Y así nació la Ley de Memoria Histórica, la necesidad de sacar a relucir de nuevo los muertos de la guerra civil y por supuesto a Franco. La brecha que había sido cerrada en la transición fue abierta de nuevo con un claro objetivo: evitar la vuelta de la derecha al poder. Y para ello nada mejor que, aparte de promulgar dicha ley, aprobar una ley educativa para absorber cerebros y adoctrinarlos. Y así nació la famosa Educación para la Ciudadanía, una asignatura impartida en los colegios, la cual, aparte de enseñar contenidos interesantes como la igualdad entre hombres y mujeres o la normalización de las relaciones homosexuales, tenía un componente adoctrinador más que evidente. Educación para la Ciudadanía no educaba para la ciudadanía, educaba para implantar una ideología escorada, ya que todos esos valores cívicos que se enseñaban, la asignatura los asociaba directamente a la izquierda. Los socialistas con esta materia pretendían crear votantes del PSOE, pero sin saberlo estaban fabricando votantes de un Podemos que aún no existía, pero realmente se estaba gestando. Los socialistas pensaban que siempre serían la fuerza hegemónica de la izquierda y obviamente se equivocaron. Tras una primera legislatura en la que lo único destacable y salvable por lo que se recordaría a Zapatero sería la ley del matrimonio igualitario, llegó la crisis económica, que el presidente no vio venir a pesar de pasarle por encima como un tren de mercancías. Bruselas le advertía, la oposición le advertía, el dato del paro comenzaba a subir, silenciado por los medios de comunicación afines, pero ZP hizo oídos sordos porque se acercaban unas elecciones donde se jugaba la reelección. Tras un debate electoral plagado de mentiras, donde un impasible Rajoy fue incapaz de rebatir, Zapatero ganó las elecciones y con un resultado aún mayor que en 2004. A día de hoy, ZP es el presidente con más votos de la democracia. Pero a partir de ese momento, el Ejecutivo Socialista fue en picado. La destrucción de empleo era imparable. En un solo año, más de 1 millón de personas se fueron al paro, ante la pasividad del presidente y de los untados sindicatos. La derrota del PSOE en las elecciones de 2011 estaba cantada. Aún así, era necesario una nueva revolución contra la derecha. El 15M, el embrión de Podemos, el resultado de años de adoctrinamiento, de memoria histórica y de abrir el melón de la guerra civil. Nos vendieron el 15M como un movimiento contra la clase política, cuando en realidad fue un movimiento contra el PP, ya que estalló en pleno caso Bankia, y además estuvo apoyado por Rubalcaba, ese hombre. Que este movimiento se diera 7 días antes de las elecciones autonómicas y municipales, por supuesto, no tiene nada que ver.
como tampoco tiene nada que ver el fin de ETA un mes antes de las elecciones generales, llenándose las redes de gratitud a Zeta y Rubalcaba por esa victoria de la democracia. Repito, no tiene nada que ver. El Partido Popular ganó por mayoría absoluta, como se preveía, aunque los socialistas hubieran intentado minimizar la debacle. Pero les convenía, tenían 4 años para reordenarse, dejar que otros arreglaran de nuevo el pufo que dejaron y volver a la ofensiva. Podemos no es ni más ni menos que el hijo de Zapatero, toda esa generación crecida en los años de ZP y que alcanzó la mayoría de edad ahora, es la que ha provocado este vuelco a la izquierda radical. Podemos es primera fuerza y con diferencia entre los jóvenes de 18 a 25 años, qué casualidad. De hecho, si solo votaran las personas de este rango de edad, la victoria de Podemos sería el mayor triunfo de la historia electoral de este país. Podemos aspira a sustituir a su creador, es el aprendiz que supera a su maestro y lo deja aislado y defenestrado. Pero esta izquierda es más peligrosa. Ha conseguido absorber las mentes de muchos jóvenes y hacer ver que democracia consiste en defender todo aquello que vaya en contra del Estado de Derecho construido a lo largo de 40 años. Como vemos, el Partido Socialista es un partido que ha manejado siempre el país a su antojo, han hecho lo que han querido con la justicia, con la educación, con todos los ámbitos de la sociedad y son expertos en movilizar a la calle. Lo vimos últimamente con la manifestación de los pensionistas, donde tuvieron la poca vergüenza de exigir pensiones dignas cuando ellos fueron los que las congelaron. De hecho, fue el único gobierno en la democracia que congeló las pensiones. También son especialistas en criticar el dato del paro cuando ellos lo dejaron en un 24% y ahora está en el 16%, o criticar el déficit cuando ellos lo dejaron en un 11%. Es decir, sumieron al país en la más absoluta miseria, al borde de la bancarrota y al borde del rescate, y vienen a dar lecciones sobre cómo arreglar el país. Sin hablar de la corrupción, ya que el Partido Socialista es el partido que más casos de corrupción acumula en los 40 años de democracia. Pero eso ya lo dejaremos para la segunda parte del vídeo, ya que estará dedicada a los casos de corrupción más escandalosos del Partido Socialista, incluidos los seres de Andalucía, por supuesto. Así que hasta aquí la primera parte de este vídeo. Si os ha gustado podéis suscribiros y si no, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.